Sí, la ley vigente es esta que vos estás diciendo, la ley 14346, conocida como Ley de Protección de los Animales o contra el maltrato animal, que data, como bien decís vos, del 1954. Esta ley es importante porque ha sido pionera también en Sudamérica y en el mundo, porque es la primera ley que considera a los animales como víctimas. ¿Sí? Así lo dice el artículo, quienes fueran víctimas de maltrato o de actos de crueldad, perdón, o de actos de crueldad. Es decir, que es la primera vez que se lo ve al animal como un sujeto de derecho, o sea, digno de protección. O sea, en aquel año, en el año 1954, la Argentina ya fue pionera Argentina. Sí, Argentina o sea, estuvimos bien desde un comienzo. Sí, sí. ¿Pero qué pasó en estos 70 años que no se actualizó? Y ahora fue quedando ahí y siempre se aplicaba eso. Imagínate que teníamos, o sea, bueno, la ley esta es la que está rigiendo, que nos dice que se aplicará de 15 días a un año. ¿De 15 días a un año? Sí, es muy poco. Es muy poco. Es muy poco. Por ejemplo, ¿por qué tipo de acciones o delitos? Y porque, como lo dice el artículo, de 15 días a un año para quienes causaran malos tratos o los hicieran víctimas de actos de crueldad. Por ejemplo, no darle de comer. Claro, estaban esos actos, ¿sí? No darles de comer o azuzarlos. Pero ahora esta nueva ley, o con esta modificación, se pretende que la pena sea mayor. Esa es una de las grandes modificaciones, agravar las penas. Y a su vez también incorpora nuevos delitos y considera nuevos actos como actos de crueldad o de maltrato. Pasemos a eso. ¿Cuáles son aquellos? La nueva ley nos da en 2 artículos, dice cuáles son o cuáles se consideran actos de maltrato animal y el otro, cuáles se consideran actos de crueldad. Bueno, tenemos los mismos, ¿no? Alimentarlos bien, como dijiste vos primeramente, en cantidad o en calidad, o por ejemplo también azuzarlos con algún instrumento que les cause un dolor que sea más allá, o dolor, ¿sí? Que no sea necesario, o imponerles un trabajo duro o más duro para el cual el animal pueda soportar, o también utilizar animales de tiro que sea para algún vehículo, y que sea mayor a lo que sus fuerzas puedan soportar. Claro. Pero en este artículo que estamos hablando de maltrato, se incorpora nuevos actos que se los consideran maltrato, como por ejemplo, que es muy común aquí, quien tenga bajo su responsabilidad un animal y lo abandonare. O sea, el abandono se lo considera un maltrato. El abandono se considera este tipo de delito del que estamos hablando. Y por lo tanto la pena es mayor, porque estamos hablando de 3 meses a 3 años de prisión, ¿sí? Más una multa. O sea, de 15 días a un año, para que la gente entienda, pasamos de 3 meses a 3 años. Este es el menor, ¿sí? Claro. Y así va la escala va subiendo. Y lo que tiene de importante esta ley Conan, que incorpora la multa como accesoria. O sea, no es que o la prisión o la multa, no, es la prisión más la multa. ¿Sí? ¿De cuánto estamos hablando? La multa estamos hablando de 5 a 20 salarios mínimos vital y móvil. Que le duela. Sí, que duele. Que duele. Y a su vez también la inhabilitación para, porque al último hay unos 2 o 3 artículos de la ley esta Conan, que también la inhabilitación para la tenencia de animales o para estar en contacto con los animales para quienes ejercen una profesión o oficio, o sea, por el comercio mismo, que uno puede vender algún animal. Bueno, que no pueden estar en contacto o que no los puedan tener. También se estipula dentro de esta nueva ley, se planea también castigar a aquellos que organicen tanto reuniones públicas o privadas y que den riñas, sí, las riñas eso se los considera gallos, actos, por ejemplo. Claro, esos son actos de crueldad. Claro. Las corridas de toro que en España son tan conocidas también. Sí. Van a empezar a ser un delito acá en Argentina. Bueno, también, por ejemplo, se los considera actos de maltrato cuando se criaren, hibridaren o se los trataran de transformar o de modificar genéticamente para lograr animales más peligrosos. Entonces también van a estar penados. Mirá. Pero lo que vos me decías recién de los de la riña, estos se consideran actos de crueldad, por lo tanto la pena es mayor. Esta ley propone una pena mayor para los actos de crueldad, que esto no estaba dividido o no está dividido en la ley 14.346, ¿sí? No se divide cuáles son actos de crueldad y cuáles son maltrato.
Y dentro de los actos de crueldad también, como decías, la riña, se incorpora también la mutilación de alguna parte del cuerpo. ¿El abuso sexual? El abuso sexual, sí, eso es lo que también iba a decir. Se incorpora el abuso sexual. Sí. Muy importante. Sí, muy importante. Muy importante. Hay un artículo particular que nos dice que la pena va a ser de 1 año a 5 años de prisión y con una multa de 5 a 10 veces, a 100, perdón, de 50 a 100 veces el salario mínimo vital y móvil. Hermoso. Para quien abusare sexualmente o mutilare una parte del animal, o también le causare tortura, o lo dejare también inhabilitado en su salud, o en un miembro, o en una parte del cuerpo, o en un órgano, o en un sentido. Es decir, es importante esta ley, es muy importante porque, como vemos, nos da una escala penal, sí, una escala de pena, con una multa accesoria y con una habilitación también. El otro día leía un caso que me recordó lo que sucede acá en el Instituto Pablo Apisur, ¿no? En donde cada aproximadamente unos meses siempre van a mutilar algún animal, se lo llevan para comerlo, y ese animal sirve para la educación de los chicos. Por eso lo he hecho de perversidad. Totalmente, muy perverso. No es por hambre, vamos a decir la verdad. No, exactamente. No es por hambre. Y leí un caso muy similar en Río Negro, en donde un caballo que tenía nombre, se llamaba Carlitos, no sé si lo leíste, te apareció en las redes, a mí me apareció en Twitter, lo leí, empecé a investigar sobre Carlitos, un caballo que servía para niños que hacían equinoterapia, que es terapia con caballos, básicamente, y lo mataron para faenarlo, para luego comerlo, y cuando estaba perdido, la asociación que usaba este caballo para equinoterapia decía: caballo perdido, por favor no maten a Carlitos. Terminaron encontrando los restos, ya hay un detenido, pero esto está en la ley vigente, que es la ley que básicamente lo van a meter preso 15 días aproximadamente, no hay multas económicas de grandes montos. No hay una gran sanción. No hay una gran sanción para una persona o varias personas que se organizaron para matar este animal. Por eso es tan importante esta ley Conan, ¿no? Es muy importante porque, bueno, como vos decís, cuando se llega al caso de la muerte, existe otro artículo que nos dice que la pena obviamente es mayor y va de 2 años a 6 años de prisión y con una multa de 100 a 200 salarios mínimos para cuando se cause la muerte de un animal, como vos decís, bien, por el solo hecho de la perversidad o causándole tortura o algo muy grave, ¿sí? ¿Cuántos videos vemos en las redes de todo eso que sucede? Que sucede acá, que sucede a nivel país, a nivel local. Como casos han habido y hay un montón de casos. De abandono, y también por ejemplo. Ha pasado, cuando estaba leyendo un poco bueno, esto que decíamos que Argentina ha sido pionera, últimamente han existido o existen muchos casos de animales, como estamos diciendo, y se incorpora, estaba viendo ya lo que hace más con el abogado, ¿no? Con lo interno, que se está incorporando el nombre del animal al expediente. Mirá. O sea, cómo se lo está considerando ya un sujeto de derecho que se pone, suponete, Carlitos contra... Claro, mirá. ¿Sí? O al revés, ¿Cómo procede un abogado en ese caso? Por ejemplo, te llaman, luego de esta entrevista, te llaman para un caso de maltrato animal. ¿Cómo se procedería? Bien, eso es lo que todavía, digamos, la ley lo que impone, o lo que estamos viendo aquí son las penas, o a qué se considera maltrato, o a qué se considera crueldad, o también estas disposiciones que hacen más al derecho de fondo. Luego lo que va a ser el procedimiento, esto cómo se va a implementar lo veremos luego, pero generalmente mediante una denuncia y se procederá a través de tribunales, lógicamente. ¿Y actualmente es igual? Sí, es igual. Actualmente es igual, lo que pasa pero bueno, que, con las penas vigentes. Lo que pasa que, por lo que vemos aquí en la realidad, muy pocas veces logramos saber quién ha sido el que ha abandonado o el que ha entrado. ¿Se sabe o no se hace nada? Claro, o no se hace nada. No se hace nada. Se dice. Generalmente no se dice. Sí, generalmente no se dice.
lamentablemente. Sí, es como vos decías recién, el tema de Pisurno es lamentable, porque siempre, cada 2 o 3 meses, pasa eso. Es una... Pasa sí. eso. Otro de los puntos de esta ley que se está debatiendo es que el Día del Animal sea una jornada de reflexión para todos. ¿Qué opinas sobre eso? Bien. Me encanta, en todas las escuelas públicas, privadas. Sí, se lo estipula como obligatorio para todas las escuelas públicas, privadas, en todos los niveles, de que se instaure como una jornada de reflexión. ¿sí? Bueno, también puede ser de reflexión sobre adopción animal. Que se repase la ley. Que se repase la ley. Que los chicos sepan cuáles son las penas. Exactamente. Y que vayan tomando al animal también como como decíamos recién, sí, un sujeto de derecho. De derecho. Y alguien que se responsabilice si va a tener un animal. Claro, porque un si no, ser vivo de derecho. Exactamente. ¿Cuántos pasan acá que tienen un perro, lo tienen 2 semanas y porque no les gusta un capricho, lo dejan en la calle? O hizo algo que no les gustó, sí. Y también otra cosa más que quería agregar que es importante de esta ley, que no está prevista en la actual, es que el juez puede tomar acciones también desde el principio, desde cuando se inicia la causa, de una medida cautelar, es decir, el decomiso del animal. Sacarlo del lugar donde esté y llevarlo a un refugio o a una entidad pública o privada que se encargue de cuidarlo. Eso me parece también muy interesante y muy novedoso. Sí, porque acá si no, seguiría estando en un lugar que no corresponde. Sí. Acá está la gente de SOS Vida, que hicimos una entrevista hace un mes aproximadamente y nos contaban desesperadas que ya no podían retener a tantos animales, que faltaba gente, que mucha plata, la mayoría va de su bolsillo para cuidar a estos perros que son abandonados. Hay veces que tienen crías y los abandonan con las crías y todo. O sea, o faltos de salud o de higiene. Totalmente, totalmente. Todo eso se va a empezar a concebir como maltrato animal que actualmente no está concebido, un abandono. No, actualmente no, el abandono no, el abuso sexual tampoco, por ejemplo. Tampoco, claro. Tampoco, la mutilación, todo ese tipo de cosas no.